Release the Kraken, es decir, soltad al Kraken. Mucha gente nos quedamos diciendo, ¿qué será esto del Kraken? Porque lo pronunció Sidney Powell en una de estas últimas intervenciones que ha tenido hace 2 días en la Fox, cuando llamó a una segunda revolución americana. Hay que decir, entre paréntesis, que el último mensaje de la letra 17 del abecedario, ya sabéis, ponía Durham. Yo pensaba que se refería al informe Durham, pero es que resulta que el río Durham es el que cruzó George Washington cuando fue a acometer la batalla final de la Guerra de la Independencia. Pero es que en Durham, en esa ciudad, ha nacido Sidney Powell también, o sea que es tremendo. Bueno, os explicaré qué significa esa frase, qué significa ese nombre, Kraken, al final del vídeo. De momento, ya ayer hubo una gran manifestación en Washington, apareció Donald Trump. Las pruebas están saliendo, que es una cosa que los que sigáis el canal y mi página, es que estaréis abrumados, porque es una detrás de otra. Entonces ya, yo creo que ya llega un momento, y sé que muchos os vais a enfadar conmigo, de tomárselo esto un poco casi que a risa. Porque esto parece una obra de los hermanos Marx. O sea, el robo que han hecho ha sido... Y anda la razón a Joe Biden cuando dijo, acordaos, que estaban preparando el mayor operativo de fraude electoral de la historia. Y es que es verdad, a poco que os fijéis en las cifras, que hagamos una especie de extrapolación, os vais a dar cuenta que esto ha tenido que ser algo absolutamente monstruoso. Imaginaos, me parece que en Michigan, una de estas informaciones que salió, dijeron que tenían 47 condados. Vamos a ponerle 50 para redondear, para que pues que luego las cuentas salgan más fácilmente. Poneos que en cada condado ha tenido que haber como unas 200 personas metidas en, bueno, pues en todas las operaciones, porque, bueno, vamos a decirlo, o sea, es que personas muertas que han votado, dobles votos, residencias de ancianos que han votado, les han enviado el mismo día a la papeleta, 25.000, dobles residencias, extranjeros que han votado, mayores de 90 años que de repente se registran por primera vez, niños que han votado, usurpación de votos, quema de votos de Donald Trump, memorias USB que van pululando por ahí sin hablar del tema informático. Así que ponerle 200 personas, 50 carteros, porque es que los carteros, como ya lo han reconocido, han tenido órdenes taxativas de sus respectivos jefes de modificar la fecha de entrega de los votos, de bueno, enviarlo más tarde, todos los coches que han estado implicados, la impresión de las papeletas. O sea, ponemos que 250 por 50 estados, o sea, no, vamos a ver, primero, 250 por 50 condados, nos da 125.000. Si multiplicamos por 50, nos dan 725.000 personas implicadas en todo el país. O sea, estamos hablando de 750.000. Ponerle por lo bajo 2.000 informáticos y los medios de comunicación, que como sabéis han estado totalmente implicados porque ellos recababan la información, y esto ha sido un análisis forense de un informático que lo ha revelado, que bueno, esos datos en realidad venían de los votos provisionales, que a través, bueno, de las puertas abiertas que dejaban estos programas de recuento, el Dominion, el Scytl, todos estos programas, bueno, pues esos datos iban a servidores de otros lugares donde los modificaban, ¿vale? Y esta es la información que se va a dar a conocer ahora. Así que, pero antes de eso, imaginaos, bueno, hemos visto un cursillo en Detroit, acordaos que os puso un cachito de cómo entrenaban a los agentes, que han sido gente joven, la mayor parte de ellos universitarios, seguramente les han pagado su cifra. Imaginaos, bueno, pues tenemos ya unas 732.000 personas implicadas. Estamos hablando de mucha gente, mucho dinero, muchos meses de esfuerzo. Imaginaos hablando todas las conversaciones para decirle, oye, quemad, cuando veáis pues eso, una saca de votos de militares, quemadlos. Si a tal hora, bueno, que fue cuando pararon la contabilización, porque básicamente es que el robo informático, que ahora se está cuantificando, fue insuficiente. O sea, la victoria de Trump era tan exagerada, tan brutal, que tuvieron que recurrir ya al último recurso, valga la redundancia, que es enviar sacos de correos, 700.000 en Pensilvania, 200.000 en Michigan, 130.000 en Wisconsin. Pero claro, una de esas
Claro, la chapuza, ¿no? De tener que hacerlo todo a última hora, imaginaos, para rellenar 200.000 votos. O 600.000. Pues es que solo rellenaron la casilla del presidente. Por eso no dan las cuentas en las elecciones a diputados y a senadores. Porque hay 800.000 votos que solo tienen la casilla marcada de presidente, pero no la del Congreso y el Senado, ¿me entendéis? Porque no les dio tiempo a rellenarlos, tenían que ir deprisa y corriendo, con lo cual todos esos cientos de miles de votos podrían ser impugnados fácilmente porque responden a todos al mismo criterio. Así que esto ha sido no un robo marxista, sino de los hermanos Marx. Ha sido una cosa, pero auténticamente brutal, porque la victoria, que como digo, se está cuantificando, se está hablando el otro día, dijo Trump 2,7 millones, se ha hablado de 3,8, incluso de 38 millones. Las cifras que he visto ahora, hay un rumor, que vamos a tomarlo así como un rumor, es que Trump ha ganado 410 escaños por 128 de Joe Biden. O sea, la victoria ha sido brutal. Y entonces aquí es donde viene lo interesante. Porque se ha dado a conocer que The Kraken es un programa informático que se utiliza para husmear IPs. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los militares colocaron en esos sistemas informáticos, que por cierto, abro paréntesis, Donald Trump ha puesto un vídeo en Twitter en el cual, en un congreso de estos hackers, una hacker party, los hackers, en 2 minutos craquean el software, el dominio en la máquina. O sea, dando a entender lo facilísimo que se corrompen estas máquinas que no han sido auditadas, en fin. Pues eso, que los militares colocaron unos programas para reconocer las IPs que estaban entrando en el software del conteo de datos. Con lo cual, ese programa se llama The Kraken. Pero que en realidad es un monstruo, claro. Cuando Sidney Powell decía que iban a soltar al Kraken, que por cierto, pues es en el mundo del cómic es como una bestia del Averno, o sea, de las profundidades abismales, de los mares, en realidad está hablando de liberar los registros, los logs que quedan en cualquier sistema informático cuando se realiza una operación, en este caso, pues de hackeo. Y bueno, pues todo esto lleva al famoso servidor de Alemania, a la empresa española Sitel, que por lo visto se ha declarado en bancarrota. Hay informaciones por ahí diciendo, bueno, esa página está caída, igual que la de Dominion. Se dice que, bueno, pues ya han sido intervenidas, que tienen los ordenadores, eso cada vez está más claro, porque, a ver, si lo han seguido desde el primer minuto, ¿vosotros creéis que van a esperar a decírselo y luego que puedan destruirlos? No, los han pillado ya. Con lo cual, esta semana que entra, hoy es domingo, para nosotros en el mundo católico las semanas empiezan el lunes, pero en el mundo protestante me parece que empiezan el domingo. Es cuando Donald Trump va a liberar toda esa información, va a liberar a la bestia, al Kraken. Y aquí, bueno, pues van a empezar a ocurrir cosas. Sidney Powell ha mencionado a Lord Malloch, número 2 de George Soros, a John Podesta, número 2 de Hillary Clinton, a los gobiernos de Venezuela, Cuba y China como financiadores de estas empresas Sitel y Smartmatic. Pero es que Sitel, como ya dijimos en elecciones transparentes, participó en el recuento electoral de las elecciones europeas. Con lo cual, todo este asunto de Estados Unidos va a repercutir en todos los países, porque en todos los países se han estado robando las elecciones están amañadas, la democracia está hackeada, está en manos de unos manipuladores. Y yo creo que os daréis cuenta de que la aparición de la verdad en Estados Unidos sobre la falta de limpieza de las elecciones, la posibilidad de un grupo organizado, imaginaos, casi 1 millón de personas, ¿cómo va a ser eso para luego detenerlos? Pueden y han hecho que en realidad las personas electas no hayan sido elegidas por los ciudadanos, con lo cual todo el sistema se desmorona. Y como digo, esta empresa Sitel en particular está muy conectada con las elecciones de la Unión Europea. Así pues, imaginaos la que viene. Fechas. Siempre fallan. Hay que tenerlo en cuenta, pero ahora estoy escuchando que el Día de Acción de Gracias, que es el día 26, este jueves no, al que viene, en Estados Unidos,
como que ahí ya se va a destapar todo, en serio, o sea, ponerlo entre comillas, y que en diciembre podría extenderse por todo el planeta pues esta liberación, en principio por Europa, porque ha habido países europeos que han participado en este robo de las elecciones europeas. Así que la bestia, el Kraken, ha sido liberado. Preparaos, están diciendo que muchos se están escapando. Yo creo que los más listos están cogiendo un avión, lo siento argentinos, pero todos se van a la Patagonia. Así que vais a tener ahí Illuminatis. Así que bueno, vamos a ver, la cosa se pone de cara porque, ya por cerrar el vídeo, todas estas cosas de, yo qué sé, los votos que se pierden, el censo, bueno, son datos evidentemente, pero yo creo que es la preparación para lo gordo lo informático, porque lo informático no hay manera de negarlo, es que tienes las IPs ahí, tienes los logs, tienes saber cómo han bailado o sea, los glitches, eso es irrefutable, es irrefutable y ante eso van a tener que callarse todos. Así que vamos a ver esta semana, ¿eh? Venga, chao.